Lo primero que hay que saber, con respecto a las leyes dinámicas de la partícula elemental, es que, primero, su velocidad de giro, o su frecuencia, dependerá directamente de su velocidad, a través del medio. Y segundo, dicha frecuencia, será inversamente proporcional, a la velocidad a la que se desplace, a través del medio, a través del espacio. Esto quiere decir, que el movimiento es conservativo. Se conserva siempre. Sin embargo, la frecuencia de la partícula elemental, varía según su velocidad a través del espacio. De manera que a mayor velocidad, menor es su frecuencia. Y viceversa. A menor velocidad, mayor es su frecuencia. ¿Qué viene a decir todo esto? Pues que a menor velocidad, su frecuencia es mayor. Su campo de fuerzas es mayor, y por tanto, su densidad es mayor. Por lo que es más partícula. Y al contrario. A mayor velocidad, su frecuencia es menor. Su campo de fuerzas es menor, y por tanto, su densidad es menor. Por lo que es más onda. Esto quiere decir, que la partícula elemental, reúne en sí misma, las cualidades onda-partícula, observadas en las partículas que forman el universo. Y que dependiendo de su velocidad, dichas cualidades derivarán, hacia un estado, u otro. Como consecuencia de esto, se deduce que cuando la partícula elemental se frene en el espacio, aumentará de frecuencia, y tenderá a transformarse en masa, a crear materia. Y al contrario, cuando aumente de velocidad, disminuirá de frecuencia, y tenderá a transformarse en energía, a generar energía. La velocidad a la que se puede desplazar dicha partícula, estará comprendida entre la velocidad de la luz, y una velocidad nula. O lo que es lo mismo, su detención absoluta en el espacio. Estos estados, los consideraremos como los estados dinámicos más absolutos, que pueda conseguir nuestra partícula, en nuestro universo. De forma que cuando alcanza la velocidad de la luz, su frecuencia es mínima. Y al contrario, cuando alcance una velocidad nula, alcanzará su máxima frecuencia. Sin embargo, en nuestro universo, estos dos estados existen. Pero pasan completamente desapercibidos. Son indetectables. Puesto que se encuentran fuera de los límites espacio-temporales, de nuestro universo relativo. Es decir, que para nosotros, la partícula elemental no existe, si se encuentra en alguno de estos dos estados. Puesto que se encuentran fuera de nuestra dimensión. Fuera de nuestro espacio-tiempo. Sin embargo, en cuanto los abandona, entra en nuestra dimensión. En nuestro universo cotidiano y habitual, y se vuelve detectable. Se vuelve observable. Siendo entonces, cuando muestra, según las condiciones reinantes, las cualidades de onda-energía, o de partícula-materia. Una vez que Dios ha establecido estas leyes, debe determinar la frecuencia exacta a la que debe de girar. Pues aunque ya sabemos que su frecuencia dependerá directamente de su velocidad, no sabemos cuál deberá de ser dicha frecuencia. Y lo más importante, que no puede ser cualquier frecuencia. La frecuencia de giro de la partícula divina, debe de ser calculada con una exactitud milimétrica, puesto que de ella dependerán directamente, las características físicas, y energéticas del universo. La frecuencia determinará, la intensidad del campo electromagnético, generado por la partícula divina, lo que influirá en las características físicas de la materia, en las características de los átomos. De no ser la frecuencia exacta, la partícula elemental, se podrá unir a otras partículas, para crear materia, para crear átomos. Pero estos no podrán combinarse entre sí, de la manera tan rica en que lo hacen. Y mucho menos, combinarse para crear organismos vivientes. No existiría la diversidad de materia, ni de organismos vivientes que existe hoy día. Puede decirse, que la partícula elemental, funciona con piloto automático. Dios ha creado un sistema de fuerzas, autónomo y automatizado, de posibilidades prácticamente infinitas. Al crear esta partícula, y calcular su frecuencia exacta, Dios puede determinar todas las posibilidades de combinación, habidas y por haber. Determina todos los tipos de existencia posibles. Determina la existencia de los átomos, de la materia, de la energía, de los planetas, de las estrellas, de las galaxias, y de la vida en todas sus manifestaciones y variedades. Realizando los cálculos necesarios, determina todo lo que se puede crear, a partir de su partícula divina. Calcula todas las posibles combinaciones. Sabe todo lo que puede crearse a partir de ella. Antes de crear el universo, sabe qué es lo que va a ocurrir. Sabe qué es lo que va a existir, y lo que no.
Visto desde la perspectiva divina, el universo está determinado. Dado que Dios sabe todo sobre la partícula elemental y sus posibilidades de combinación. Asimismo, conoce de primera mano las posiciones, velocidades y direcciones de todas las partículas que forman el universo. Por tanto, sabe qué es lo que ocurrirá en cada momento. El pasado, el presente y el futuro del universo no tienen secretos para él. Pero visto desde nuestra perspectiva, el futuro es una incógnita, puesto que podemos especular sobre qué es lo que ocurrirá, qué es lo que se creará o destruirá, pero nunca sabremos el dónde ni el cuándo. Dios ha creado algo que tiene vida propia, algo que funciona por sí mismo, algo que tiene cierta independencia de él. Por eso el universo no es Dios. Dios solo lo mantiene en funcionamiento, le da vida, le permite existir. Dios crea las leyes de funcionamiento del universo, pero luego se deja llevar. Le da completa libertad al universo, y a todo lo que éste contiene, para que se desarrolle y evolucione según las condiciones reinantes, según su libre albedrío, porque tiene confianza, y sabe que todo lo creado, será para bien, será una hermosa y maravillosa obra. Las leyes divinas son exactas. Una vez creadas y aplicadas estas leyes, permiten al universo funcionar con total autonomía, de forma prácticamente automática. El universo se regula solo. El equilibrio, la armonía, la belleza, todo es majestuoso. Todo ha sido preparado al milímetro, y Dios está en el centro de todo, creando y dando vida. Permitiendo que las cosas existan. Permitiendo que las cosas sean. Al contrario de lo que cree la ciencia, que piensa que el funcionamiento de las partículas no se basa en el movimiento, sino que son partículas que basan su funcionamiento en las cargas eléctricas. Es decir, que son partículas estáticas, vacías e inertes. En el universo divino, las partículas basan su funcionamiento en el movimiento. Son partículas dinámicas, llenas de vida. Partículas que cuando encuentren las condiciones favorables, por efecto de la elevada velocidad de giro y de las fuerzas generadas, se unirán entre ellas, formando esferas de mayor tamaño, y que giran a menor velocidad, creando partículas de mayor tamaño. El universo está hecho de movimiento. Movimientos pequeños, se unen entre ellos para crear otros más grandes. Y así, por medio de escalones sucesivos, se van creando quarks, nucleones, átomos, planetas, estrellas, galaxias, y así hasta el propio universo. Y todo hecho sencillamente a base de movimiento. Porque el movimiento genera movimiento. Y esto sí es demostrable. Por eso las galaxias, las estrellas, y los planetas, giran sobre sí mismos, y se mueven a través del espacio. Porque las partículas elementales, de las cuales están hechos, se mueven. Dios ha creado la partícula elemental a partir de sí mismo, dando origen a lo que nosotros conocemos como partícula electromagnética, o cuanto de energía. Sin embargo, no se identifica con ninguna partícula en especial. Pero a pesar de todo, existe una partícula con la que nosotros le relacionamos constantemente, la responsable de la existencia de la luz. Dicha partícula no es otra que el fotón. Porque el fotón es una partícula electromagnética, un cuanto de energía. De ahí que se identifique tanto a Dios con la luz. Porque efectivamente, Dios es la luz, y está en todas partes. Y si la ciencia ha sido capaz de descubrir el principio de la conservación de la energía, el cual dice que la energía ni se crea ni se destruye, sino que solo se transforma, nosotros descubriremos otro, el principio de la conservación del amor. Porque el amor, al igual que la energía, ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Porque el amor es energía, en el sentido literal de la expresión, y esa energía es lo que mueve al mundo.